Estimadas y estimados estudiantes, continuando con el tema diversidad de plantas, ahora vamos a trabajar el tema de alternancia de generaciones. Es un tema interesante porque, digamos, desde el punto de vista antropocéntrico, sería hacia nosotros, tener generaciones como sos diploide, sos haploide, o sea, un día soy una cosa y otro día soy otro. O sea, es decir, es un tema, digamos que no dirá cómo es esto. Bueno, resulta que las plantas específicamente tienen un ciclo de su vida en la cual tienen componente diploide y esta fase se le conoce como esporófito. Luego esta parte esporófito genera las esporas. Las esporas, que son una adaptación para la vida terrestre, se desarrollan organismos haploides, los cuales a su vez van a generar una estructura conocida como gametófito, el cual va a generar o el gameto masculino o el gameto más femenino. Y los gametos, por supuesto, luego se dividen por mitosis y van a generar eventualmente como tal, cuando se fusionan el masculino y el femenino, formarán un cigoto y se restablece la fase diploide y genera el esporófito. Interesante, ¿verdad? Entonces, tenemos, por ejemplo, veamos el caso de los helechos. Por ejemplo, ellos tienen un esporófito maduro, que es el lechito que ustedes ven, sus rizoides, tienen aquí sus estructuras, tienen una zona, un esporangio. En ese esporangio generan las esporas. Estas esporas germinan y forman un gametófito masculino y femenino, es decir, hay una región femenina y una región masculina. Y esta zona es haploide. Entonces, la zona que va a generar la parte masculina, generará gametos móviles masculinos, los cuales van a fecundar los gametos femeninos. Y eso es a su vez, una vez que se da la fecundación, se genera un cigoto, un embrión, se genera una estructura diploide llamada esporófito, hay un esporófito joven y un esporófito maduro, pero ya aquí estamos en una fase diploide y esta es una fase haploide. Esta alternancia de generaciones, característica de plantas terrestres, pero no única de ellos, ya estudiaremos que el tema de que en protistas existe alternancia de generaciones, pero esta sí es característica propia, digamos, de plantas también, ¿verdad? Es importante que hay otros organismos que también tienen esta alternancia de generaciones, pero en plantas que estamos hablando aquí, ¿verdad? Es igual, tenemos un esporófito y un gametófito, y esta, digamos, es la representación general de los mismos. Lo interesante tal vez de esta alternancia de generaciones es que en las plantas vasculares y en organismos tan básicos como las algas verdes, la fase dominante es la fase haploide, la gametofítica, podríamos decir así. Y la fase dominante en las plantas vasculares y en las que tienen semilla y flor y todo lo demás es la fase esporofítica, siendo muy reducida la gametofítica. Es como proporcional. Entre más desarrollado organismo, más multicelular, más tipos de tejidos y con presencia de un cuerpo dominante esporofítico, la fase gametofítica se reduce a pequeños estadios que prácticamente pasan imperceptibles para nosotros como seres humanos, digamos, no los estamos observando prácticamente, ¿verdad? Esta fase, esta parte de esta zona, digamos, donde el esporófito domina, es parte de la consolidación del ambiente terrestre e independizarse al máximo del ambiente acuático. En tierra o agua, bueno, los gametos como tales no poseen una pared fuerte que los proteja del medio ambiente, entonces son muy sensibles. Entonces, en el caso de organismos que requieren agua y no tienen otro, y genera un gameto, entre comillas desnudo, solamente el gameto, la presencia de agua es requisito para que el gameto se desplace hacia el gameto femenino, el gameto masculino, el gameto femenino, y se pueda dar la fecundación y el cigoto. En el caso de los organismos terrestres, la aparición de una espora encapsula el material genético del gameto para que esto pueda soportar sequías y entonces hace que la vida de los gametos sea más larga. Es más, puedan viajar en el aire inclusive o por ser transportados en las patas de animales que los van a movilizar de un sitio a otro. Entonces la aparición de la espora es un evento protector. Entonces granos de polen y semillas son elementos que desarrollaron las plantas para adecuarse a la vida terrestre. Entonces un grano de polen es un gametófito inmaduro con una pared de origen que da origen a los gametos masculinos. Esos gametos viajan en forma de polen por el aire, polinizadores animales, hasta los gametófinos femeninos. Una vez que se forma el embrión, que en este caso sería un esporófito 2N, aparece la semilla, una estructura que facilita la dispersión de la planta original y en algunas de ellas está generado un fruto. Y ese fruto es comido por animales y ayudan a la dispersión de las semillas. Vean qué caso más interesante.
Entonces aquí tenemos estudios, por ejemplo, se hacen estudios sobre las polen, las esporas y todo esto, y con ellos muchas veces se logran identificar registros fósiles y anuncios taxonómicos para estudiar la paleontología o el estudio de estos de organismos que ya no existen hoy en nuestros tiempos. Entonces vean qué interesante, ¿verdad? Y adaptaciones y cambios. De manera interesante, tal vez mencionar es cómo esta fase haploide-diploide, digámosle así, es una alternancia, es decir, nunca es un ciclo que no acaba, donde después de la fecundación se da la fase esporofísica y luego la gametofítica. En las plantas, que ya vimos que eran briófitas, las no vasculares, vean que el estado de esporófito diploide es muy corto y predomina la fase gametofítica, la cual, nuevamente, debido a que los gametos y todo esto no están protegidos por esporas y no están producidos en una estructura que genera esporas, ni hay generación de polen y cosas por el estilo, ocupan el agua para poder migrar hacia la zona femenina. Entonces definitivamente no son o son totalmente incapaces de independizarse del agua, es decir, no pueden crecer en ambientes desérticos, por decir algo, necesitan agua para poder realizar su ciclo de vida. En el caso, por ejemplo, del musgo, este es otro ejemplo, ¿verdad? Vean nuevamente cómo la fase gametofítica es dominante. Aquí está cómo se ve la meiosis, se generan las esporas, se genera el gametófito masculino, el femenino, se da la fecundación, se da la formación del cigoto, el cual, una vez que se está formado, genera la estructura esporofítica diploide. Vean que ella es un anexo de la parte gametofítica. Vean que crece superiormente una vez que se da la fecundación, crece sobre esta. Y de aquí se generan lo que llamamos por meiosis, las llamadas pequeñas gametos, ¿verdad? Los cuales van a migrar, ¿verdad? O van a utilizar agua para desplazarse, ¿verdad? Aquí las lluvias, ve, activa la liberación del esperma flagelado, se observan, ¿verdad? Sin la ayuda del agua no puede darse esta liberación, entonces son dependientes del agua, vean qué interesante, ¿verdad? Entonces el esporófito genera esta estructurita, genera un pequeño receptáculo, se liberan algunas esporas, se genera el gametófito femenino masculino, pero los gametos no están protegidos. Entonces, al no estar protegidos, requieren del agua para poder sobrevivir. Si fuera en un ambiente desértico, estos no se pueden movilizar y fallecen, de tal manera que eso es un ambiente que requiere estrictamente el agua. Interesante, ¿no? Ahora bien, en la alternancia en el hecho, ya la parte gametofítica y esporofítica empiezan a balancearse, pero nuevamente aquí sí tenemos un detalle, nuevamente, aquí el espermatozoide debe utilizar el agua para llegar a fecundar el óvulo femenino. Entonces, nuevamente aquí, aunque hay generación de esporas, al igual que el anterior, pero observen que no hay generación de polen, no existen ninguna estructuras protectoras, ¿verdad? Para proteger, ¿verdad? A los gametos, ni tampoco a las llamadas, a las células que van a formar el gametófito, ni tampoco tenemos nada que proteja a estos organismos de la desecación. Entonces, definitivamente estos son ambientes que requieren del agua y por eso los helechos son digamos, existe en gran medida en ambientes tropicales. En el caso de las briófitas vinculadas a ambientes acuáticos, pequeños swampos, pequeños estanques, cerca de riachuelos, arroyos, donde haya alta cantidad de humedad. Eso es el requisito. ¿Verdad? Y luego ya vemos esta otra foto del vida de un helecho, esta otra forma de verla, que son dos esquemas similares. Simplemente aquí hay un poquito más de fotos, un poco más de tipo microscopía para que puedan visualizar las estructuras, pero estamos hablando de lo mismo, una fase diploide y una fase haploide. Eso se le conoce como alternancia de generaciones. Cuando ya vamos al ciclo de vida, por ejemplo, de un pino, pues ya la fase dominante es la diploide, es el esporófito, y por supuesto se genera una pequeña fase donde el organismo es haploide, la fase gametofítica, que es propiamente cuando se genera, digamos, se libera, digamos, este polen, el cual llega a un óvulo y se genera una división, digamos, se forma aquí, digamos, una estructura en la cual se genera o se propicia la fecundación para generar el embrión. Entonces, aquí específicamente, esta estructurita tan pequeña, ¿verdad? Es el gametófito hembra diseñado para recibir los gametos en forma de polen de la parte, ¿quién? Derivada de las escamas de un cono macho, el cual sufre división meiótica para generar las esporas
las cuales van a llegar al gametófito femenino, perdón, para la fecundación previa y formar entonces la estructura diploide. Aquí, digamos, ya se forma una semilla, esta semilla germina y genera la estructura. Entonces, pero vean cómo es de reducida la fase haploide, se reduce. En las plantas con flor y fruto, pues la situación sigue el mismo rumbo, la misma metódica, la misma pensamiento, el lineal pensamiento, es solamente que, o de acción, solo que aquí ya sí tenemos la generación de un fruto que recubre a las semillas. Este fruto está diseñado para atraer organismos que permitan la diseminación de estas, por ejemplo, mamíferos que coman semillas, aves que transporten el fruto, coman del fruto en un lado y dejen las semillas regadas en el piso, en fin. Todo esto ahora facilita la dispersión. Pero al igual que en la anterior, se favorece la fase diploide. Vemos aquí que hay un óvulo, un ovario, se da división meiótica, hay división meiótica, se genera una zona, digamos, que libera, las esporas, perdón, que genera el polen masculino, el cual llega a una estructura generada por la planta, digamos, que va a ser la parte femenina, donde aquí específicamente se van a encontrar los óvulos o gametos femeninos, los cuales están a la espera de ser polinizados, ¿verdad? Y aquí una vez que son polinizados se genera el fruto. Pero por supuesto todo eso tiene primero que surgir de una antera y un estigma. La antera es donde se va a localizar la parte femenina y el estigma donde se libera por división meiótica la parte masculina. Entonces tenemos la aparición de una estructura conocida como flor y la aparición de una estructura conocida como fruto. Entonces se llama plantas con flores y eventualmente frutos. Observe que la fase haploide es restringida o pequeña. ¿Okay? El papel ecológico de las plantas no se discute, son generadoras de oxígeno, fijan el carbono, evitan toda la erosión de los suelos, proveen alimento, directa o indirectamente animales, hongos y microbios no fotosintéticos, y todas estas en conjunto, todo este grupo de plantas es vital para la sobrevivencia de nuestro planeta. Estos ejemplos de la deforestación, ¿verdad? Que se puede evitar con unas buenas coberturas boscosas. También la deforestación hace que se sequen los ríos, una serie de cosas, los embalses no se llenan y no se puede generar, por ejemplo, gran cantidad de reservas de agua para producir, digamos, electricidad. Las plantas definitivamente reponen el suelo cuando ellas tiran hojas, ayudan a que el suelo se potencie, la caída de las hojas ayuda a que los suelos recuperen su riqueza original. Las hojas en descomposición son alimento de hongos y sus organismos, y como tal, las plantas fijan dióxido de carbono y liberan oxígeno. Y definitivamente son un papel vital para mantenimiento de nuestros ecosistemas. Cada ecosistema tiene sus diferentes tipos de plantas dominantes. Y con esto llegamos al fin de nuestro segundo vídeo. Esperemos que les haya gustado y procedemos luego a ver nuestro tercer video.